con este aplauso los recibimos una vez más en nuestro programa, en este espacio que ustedes han cobijado como el espacio de la familia venezolana. Además, hoy con nuestra sección Resolución Especial, una sección sumamente importante donde a raíz de sus correos que nos envían a @seadicho_tv, shdteleven@gmail.com, inclusive temas que me consultan en mi cuenta @monifernández con Z y con S. Nosotros hace bastante tiempo decidimos abrir una sección que se dedicara especialmente a resolver esas consultas que se repiten y que pueden ser de utilidad a millones de venezolanos. Hoy vamos a tener en el tema de resolución especial el tema del bullying, del acoso, qué es lo que está pasando en las escuelas, cómo resolverlo, para darles a ustedes las herramientas necesarias para encaminar algo que les esté sucediendo y además por cultura general. Mientras usted más aprenda de temas que le permitan afianzar su ciudadanía, muchísimo mejor para nosotros. Precisamente eso también lo hacemos a través del código QR que ven en este momento en pantalla, donde usted escanea el código con su teléfono celular, va a la página web de Televen y allí siempre hay más contenido, más información, porque no nos cansamos de darle a ustedes todo lo necesario para que seamos un país mejor, para que seamos mejores ciudadanos, para que podamos crecer en conjunto. Tenemos nuestros dos casos como siempre. A ver, señor director, adelante, ¿qué aprendemos hoy? Bien, ya estoy acá con ustedes y recibimos a Antonia Mujica. Hola Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Tú me escribiste por Instagram, ¿verdad? Sí. Y me contaste tu caso, tú vienes de acá desde Caracas. Cuéntame qué sucedió para compartirlo con la audiencia. Sí, doctora, yo actualmente me encuentro trabajando en el área de salud. Sí, venía trabajando por guardias. Mis guardias son 24/72. Ok. Hace 4 días fui notificada que mi horario había cambiado a 8 horas, un cambio que yo no solicité. Ese mismo día, que era mi guardia, yo había llevado un informe solicitando el permiso de retirarme de mi guardia a las 7 de la mañana. Normalmente la entrega de la guardia es a las 9, pero yo estaba solicitando retirarme un poco antes porque yo tengo un hijo de 6 años, soy madre soltera y me apoyaba mi mamá cuidándomelo. Y mi mamá empezó a trabajar justamente ese día. O sea, ¿cuál era tu horario? ¿Tus 8 horas? ¿En qué horario las cumplías? No, yo trabajaba 24/72. Ah, 24/72. Ese día que me notificaron que el día de mi guardia, que yo pasaba 8 horas, cambio que yo no pedí. Entonces yo les dije ¿Y esas 8 horas en qué horario serían? ¿Variados, fijos? No, esos son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a horario administrativo. Yo le indiqué a mi superior que no podía, ese horario no me conviene porque no puedo cuidar a mi hijo. Y el día de mi guardia, él se quedó solo todo el día porque mi mamá justamente comenzó a trabajar ese día, que era quien me lo cuidaba. Y yo les planteé eso a ellos. Y él me dijo... Ok, este cambio de horario, ¿por qué sucede? ¿A todo el mundo fue solo contigo? ¿Hubo una reestructuración administrativa? Porque entiendo, según recuerdo de lo que yo leí, aunque no me lo colocan, sí, me lo colocan acá, pero de lo que yo leí, tú estás en una unidad de protección y de riesgo. Sí. Y tienes una subordinación allí desde el punto de vista de la jerarquía, ¿cierto? Sí. Y esa es una unidad de seguridad del Estado, ¿sí o no? Sí. Ok. Cuando ustedes se someten a ese tipo de unidades donde tienes roles de guardia, ¿por qué consideras que ellos te están haciendo algo violatorio de tus derechos? Más allá que entendemos que tu situación familiar y personal puede resultar incómoda para ese horario, pero ¿consideras que esto fue contra ti? Es la pregunta concreta que te hago. Sí, hubo una reestructuración de las guardias, pero yo fui la única persona que me cambiaron 8 horas. Yo le pregunté que por qué y él me dijo que por necesidad de servicio. Yo le dije que de mi guardia hay personal para esa área donde ellos me quieren mandar y desconozco el área también. Y él me dijo, bueno, que no. ¿Y tú en el servicio que prestas allí, a qué te dedicas exactamente? ¿Cuál es tu profesión? Nosotros estamos como rescatistas. Ok, pero tú dependes de una unidad operativa, sí, ¿correcto? Sí. No administrativa. No, operativa. Cuando estamos en una dependencia de subordinación y jerarquía y trabajamos en una función de seguridad y prevención de Estado, pues de alguna manera tú estás al servicio de la institución sobre la base de los horarios y la planificación que la institución designe. Te voy a poner un ejemplo. Un policía tiene un rol de guardia que está establecido
como lo designe la institución. Pero si la institución efectivamente por razones de servicio modifica sus roles de guardia, porque normalmente en el área donde tú te desenvuelves o se desenvuelve la policía o cualquier cuerpo de seguridad del Estado, efectivamente depende de la cantidad de personal, depende de la cantidad de siniestros, depende de las estadísticas que se manejen. El cuerpo de seguridad del Estado siempre va a modificar sus roles de guardia, independientemente que tú tengas hijos o no tengas hijos o tengas con quién cuidarlos, porque de alguna manera yo no puedo hacer mi rol de guardia conforme a las necesidades de aquel que tiene una dependencia, además de jerarquía y subordinación con mi dependencia. ¿Por qué razón? Porque es distinto a una comisión de servicio. Y ojo, la ley del Estatuto de la Función Pública dice que tú no te puedes negar a una comisión de servicio. Lo único que tienen que participártela y darte lo necesario para que tú te vayas en comisión de servicio. Imagínate hasta lo complicado que llega esas situaciones de jerarquización, donde hoy estás aquí y mañana estás en Guasdualito haciendo rescate en Guasdualito. Si tú dependes de una unidad operativa que efectivamente tenga una competencia nacional, en tu caso es competencia nacional el ente al que pertenece, ¿sí? Entonces allí, lamentablemente, no hay una violación de un derecho laboral. Es decir, yo no tengo por qué obligar a mi patrono que se adapte a mis necesidades, entendiendo que, oye, eres muy joven, tienes un hijo y que lógicamente te cambia la vida y te cambia el horario. Pero ojo, cuando te cambiaron de 24 por 72, tu argumento fue el mismo, tu hijo. Y asumiste el 24 por 72 y te adaptaste, ¿sí o no? Sí, pero es porque tenía la facilidad que lo cuidaba mi mamá. Ok, pero ¿hasta qué punto? Y con eso te voy a dejar la pregunta y me voy al receso. ¿Hasta qué punto el patrono, sea el Estado o sea un particular, tiene que adaptarse a las necesidades del trabajador? Quiero que pienses un poco eso para ver cómo canalizamos lo que tú estás solicitando, ¿sí? Vamos un momentito al receso y enseguida estoy con ustedes. La función pública de seguridad es complicada, muy complicada, sobre todo para quien tiene un hijo. Pero tú no le puedes pasar tu carga al Estado, lamentablemente, se ha dicho. Bien, Antonia, estamos discutiendo tu caso que es interesante porque cualquiera pudiese pensar que tú tienes un despido indirecto, una desmejora, y en el caso del rol que tú ocupas dentro de la institución a la cual perteneces y a la cual estás adscrita, lamentablemente tú tienes un régimen especial, que es el Estatuto de la Función Pública. Y además de eso, todo aquello que tenga que ver con seguridad de Estado no está sometido a las necesidades del trabajador o la estabilidad tradicional de orden administrativo, ¿sí? Es decir, el horario, el lugar donde estás, la unidad donde vas a estar. O sea, a ti el día de mañana te cambian a otro estado, tú estás en dependencia con ese órgano que además tiene una participación y una competencia nacional. Entonces es muy difícil pensar que a ti se te ha producido una desmejora, que se te ha producido un daño, a menos que, y por eso empecé preguntándote, ¿es algo en tu contra donde entonces no estaríamos pensando, sí, para que lo entiendas de esta manera, que se trata de que el cambio de horario no lo puedes admitir porque tú no lo pediste, sino que se trataría de una cuestión de acoso laboral o de una presión indebida para que tú te vayas del ente al cual perteneces? Por eso te insisto, ¿había algún antecedente contra ti, que tú tengas algún problema en la institución, que se te haya sometido o se te haya pedido que te vayas de la institución y no aceptaste y producto de eso se te dio el cambio de horario, o efectivamente es un cambio de horario para varias personas? No, el cambio de horario no se hizo para varias personas. Se hizo la modificación de las guardias, pero solo me cambiaron el horario a mí. Y el jefe, no, él no me dijo más nada. O sea, él me dijo fue, dirígete a la sede administrativa de nosotros y habla allí porque ya está firmado tu cambio. Cuando yo fui y conversé con la licenciada, ella me dijo, no, es que yo no he firmado nada, ¿de qué me hablas? Yo no lo sé. Que no sabía que te habían cambiado horario. No. Entonces ya en varias ocasiones siempre hay se afincan con mi persona. Sí, en una oportunidad solicité un permiso para llegar tarde a la guardia y él me dejó en visto porque nos comunicamos vía WhatsApp. Y bueno, cuando yo me reintegré a mi guardia, que llegué en la tarde, como al mes siguiente, porque ellos pasan las actas de inasistencia retardadas, me pasaron un acta de inasistencia y yo le dije, pero es que ¿cómo me vas a pasar un acta de inasistencia si yo asistí? Y eso está sentado por el libro de novedades. Yo asistí y no te la puedo recibir ni te la puedo firmar
porque entonces eso va en mi contra. Sí, porque ellos me pueden, por 3 inasistencias, abrir un expediente administrativo. Lógico, sí. Y entonces yo le dije, no te lo puedo recibir porque yo no falté, o sea, yo llegué. Si me van a hacer un acta, tiene que ser de retardo, no inasistencia. Cosa que también te puede perjudicar, ojo. Sí, pero ¿sí? es la primera vez, o sea, no es consecuente. El tema es que la función pública de seguridad es complicada, muy, muy complicada, sobre todo para quien tiene un hijo. Pero tú no le puedes pasar tu carga al Estado, lamentablemente. Igual que no lo puede hacer ningún trabajador, porque te voy a explicar esto, que ahí hay una vinculación, pero que tiene un costo mayor en la función pública. La gente piensa que porque el niño se enferma, yo tengo que dar un permiso laboral. La gente asume que porque yo tengo que acompañar a mi mamá al médico, me tienen que dar un permiso. Y es totalmente falso. Ni los hijos, ni la enfermedad de los hijos, ni nada que no sean las causales estrictas, en el caso de los trabajadores que no dependen de la función pública, las causales estrictas de permiso obligatorio están establecidas en la ley. Lo demás parte de una buena relación entre el trabajador y su patrono. ¿Qué significa eso? Mira, a mí me escribe mi asistente, tengo que llevar a mis hijos al colegio hoy porque hay una... Bueno, anda, ve y tú después recuperas tus horas, pero no es obligatorio. Inclusive los permisos, cuando se fallece un familiar, no es para cualquier familiar, están taxativos establecidos dentro de la ley. Calcula, si eso es estricto en la relación laboral privada, dependiente de la ley del trabajo, calcula tú cómo es en el Estatuto de la Función Pública, donde en el Estatuto de la Función Pública, además, hay leyes especiales que regulan las funciones que tú realizas. ¿Por qué razón? Te lo voy a explicar sencillito. La seguridad del Estado está por encima de cualquier cosa, aquí y en la China. Por eso se dice con ocasión del servicio. Es decir, que tú prácticamente, y es así, y todos los que hemos estado en la función pública lo sabemos, pero más aún tú que estás en una relación de subordinación directa por un tema de seguridad de Estado, tú perteneces al Estado. Y el Estado te va a decir, mira, ¿sabes qué? Hoy no te puedes ir para tu casa. No, pero es que yo te puse 24 por 72, pero no te puedes ir, pues. Hay un terremoto, hay no sé, una inundación, un maremoto, o hay un accidente que conmociona a la ciudad, ¿sí? O tenemos una situación de riesgo en la frontera y te tienes que ir para la frontera. No, es que yo trabajo 24 por 72. Mire, disculpe, ¿sabe qué? Yo me voy para mi casa porque tengo que cuidar a mi muchacho. No, porque el compromiso dentro de la función pública es precisamente que por encima de cualquier cosa está la seguridad del Estado. ¿Qué pudieses hacer? Tratar de negociar, ¿sí? Tratar de llegar a un acuerdo, porque entonces, ¿dónde vas a trabajar? Porque tu problema lo vas a tener en todos lados. Si tú vienes a trabajar aquí a Televen, ¿tú qué crees? ¿Que te van a dar permiso para cuidar al muchacho? Nadie te va a dar el permiso. Tú tienes entonces que resolver tu asunto familiar para no arriesgar tu ámbito laboral. ¿Por qué? Porque es que no hay manera. Ni en la función pública ni en la función privada. No hay manera. Que oye, que es difícil, pero es que el patrono, llámese Estado o llámese particular, no tiene por qué asumir las cargas del trabajador. Pareciera injusto, pero calcula tú, todos tenemos una excusa. Entonces, lamentablemente, o tú tratas de persuadir a tu patrono ofreciéndole una alternativa, no confrontando, porque no hay un motivo de confrontación, ¿me entiendes? No hay legalmente algo que te ampare, con ocasión de servicio, y el servicio está por encima de cualquier cosa. No viola un derecho, no te están desmejorando, no te están afectando, a menos que haya una desmejora real. Por ejemplo, me cambiaron algo donde yo voy a cobrar menos. Oye, mira, espérate, cuidado, porque allí sí hay todo un tema tanto de la función pública, pero de resto es una función que el patrono, como Estado en este caso, lo toma y lo decide. Entonces creo que quizá persuadiendo o tratando de hacer entender tu caso, pero yo lo veo difícil, porque las estructuras jerarquizadas además son caprichosas. Esa es la otra parte. Aquí mando yo y punto. Y de mí para abajo todos son subordinados. A veces las estructuras jerarquizadas son poco humanas, muy poco humanas, porque si te pones a ver cómo somos humanos, o cómo somos compadecientes en el ámbito policial, de seguridad, de la Fuerza Armada venezolana, ahí es donde menos flexibilidad va a haber, llegando que a veces esa falta de flexibilidad raya en la violación de los derechos de los subordinados. Entonces, esa parte está complicada.
¿Qué tendríamos que ver? Y con esto voy a decidir porque ya tengo que ir a la sección especial. ¿Qué vamos a hacer? Ver el acto administrativo a través del cual se decide el cambio de horario, porque eso es un acto administrativo interno, de efectos particulares, que va dirigido a un grupo de personas, y ver si de alguna forma hay algo indebido que genere para ti una presión, que sea un pase de factura, ese tipo de cosas que no son un dibujito poco claro dentro de la administración pública. Si no, la decisión la tienes que tomar tú. Okay. Y ver si quieres permanecer allí, haciendo carrera allí, cómo buscas la manera de ocuparte de tu chamo. ¿Ok? Voy a aceptar parcialmente la solicitud y bueno, espero que después que tu institución, con la que has sido respetuosa en este programa, vea el programa, no haya ninguna otra consecuencia de ninguna índole, ¿sí? Vale. Gracias, Antonia. Se ha dicho. Tengo que despedirme para ir al receso y no se despeguen de la pantalla porque hoy en Resolución Especial hablamos del bullying, del acoso, consecuencias, prevención, a dónde acudir. Toda esa información la traemos para ti después del receso. Que a veces se nos va un poquito la mano, entendemos que hay una ley, entendemos que hay delitos, pero a veces solo nos vamos a la criminalización, que es lamentablemente cuando ya ocurrió el hecho. Y cuando ya ocurre el hecho, es muy poco lo que se puede hacer. Se ha dicho. Ya estamos acá en Resolución Especial, esta sección maravillosa que está dispuesta para crecer, para empoderar a los ciudadanos, para darles más información, y precisamente esta sección sale de casos que se repiten, que ustedes nos consultan a través de nuestro correo electrónico, de casos que están en la palestra de la opinión pública, vinculadas lógicamente con los principios de este programa, que son los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y uno de esos casos que lamentablemente podemos decir que está en la palestra, que ha venido de información no solamente interna, sino también internacional, es el tema del bullying, el acoso, el chalequeo, como le llamamos en Venezuela, que ha tenido desenlaces lamentablemente fatales. Homicidio, suicidio, violencia entre niños y adolescentes en los espacios escolares. Según cifras oficiales del Ministerio Público, solamente en el primer trimestre del año 2022, más de 75 casos de acoso escolar han llegado al conocimiento de las autoridades. Calculen lo que no sabemos, lo que no se cuenta y lo que está sucediendo. Un tema relevante, un tema importante, y para eso está con nosotros la licenciada Isbel González, psicólogo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Eres presidenta además del Tribunal Disciplinario de la Federación Venezolana de Psicólogos, profesora universitaria en la Universidad Central de Venezuela, y también tienes una incidencia importante en el posgrado de la Facultad de Educación, es decir, que tienes toda una visión psicológica sobre lo que pasa en el tema. Y es muy interesante que además interpreta la estadística social en temas que son vulnerables, y este tema lamentablemente es más la cifra negra, es más el lado oscuro que no conocemos que lo que realmente llegamos a conocer, a menos que haya un quiebre. Homicidios masivos, referencia a los Estados Unidos, que son los casos más frecuentes, pero en Venezuela, ¿qué pasa realmente en Venezuela con este tema? Bueno, cada vez en la práctica clínica nos están llegando más estudiantes que asisten porque no se sienten bien, muchos no pueden dormir, tienen ansiedad, y cuando empezamos a indagar qué es lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que gran parte de los casos tiene que ver con problemas en el ámbito escolar. Recordemos que cuando hablamos de acoso escolar estaríamos haciendo referencia a no a estas peleas que se pueden dar de forma cotidiana o en algún momento puntual, sino que el acoso escolar se da cuando es repetitivo, cuando a través del tiempo un estudiante ataca, agrede de distinta forma a otro estudiante. Entonces imagínate estar todos los días constantemente recibiendo desde una burla, pero hasta una agresión física, o hasta que te roban tus cosas, o una versión que es muy dañina, que es la exclusión social. No les prestan atención, los ignoran. Entonces, claro, ellos empiezan a cuestionarse, ¿qué está pasando? ¿Seré yo que tengo algo mal? Entonces, claro, aquellos padres que se encuentran advertidos de que esto está ocurriendo, los llevan a consulta y podemos, bueno, trabajar en que ellos puedan mejorar, pero hay muchos que no se dan cuenta. No solo que no se dan cuenta, sino que a lo mejor no tienen la capacidad de llegar a una consulta o ser determinados por un experto. Todos los colegios, todos los liceos deberían tener en su nómina, en su plantilla, un psicopedagogo, un psicólogo, que ayude un poco a que ese entorno, pues de alguna manera se reconozca o se sepa, pero a veces son departamentos muy débiles, ¿no? ¿Cómo ayudar
a los que no están viendo? ¿Cuáles son esos parámetros que yo debo fijarme? ¿Cuáles son las edades más vulnerables? Porque lógicamente nos ocurre a todos. Yo lo contaba antes del receso, yo fui víctima en mi colegio, pero a mí me dio por el lado contrario, ¿no? Yo, decir, no me hice la víctima, sino que me empoderé tanto, que después todos los que pretendían acosar fueron sometidos en buena manera, porque uno puede convertirse efectivamente en alguien que se victimice, se anule y tome decisiones equivocadas, o que te dé por el extremo contrario, y también es un peligro. ¿Qué le debemos decir a los padres o inclusive a los niños o a los adolescentes? Tengo una población de niños y adolescentes pegados a este programa. ¿Qué tienen que ver en ellos que puede preocupar? Claro, con respecto a los signos que hay que prestar atención, es estar muy pendiente de algún cambio. Por ejemplo, si tenemos un niño alegre que de repente empieza a estar triste, desanimado, eso nos tiene que llamar la atención. Hay cosas que ocurren como, por ejemplo, somatizaciones. En la mañana les da fiebre, les duele la barriga y sin ninguna razón aparente. Que te manifiesten que no quieren ir al colegio. A veces pensamos, es que tiene flojera, no tiene ganas. No, hay que ver e indagar qué está ocurriendo allí. Y estar observando cosas como, por ejemplo, llega golpeado, es muy evidente, pero si se le pierden las cosas, a cada rato se le pierde un suéter, a cada rato se le pierde una cartuchera, o mira, lo rompiste. Y ya va, pero si en la casa eso no ocurre, si él es muy cuidadoso. Si tiene amigos o no tiene amigos, si socializa. Claro, con este tema de las amistades hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor alguno de nuestros hijos puede ser tímido y no necesariamente eso es un indicador, pero sí es bueno prestar atención. Bueno, inclusive, no, hablamos de la víctima, pero inclusive hay que hablar del victimario. Claro. Si vemos que es un grupo de amigos que a lo mejor, bueno, no nos convence, que a lo mejor tienen comentarios despectivos en cuanto a alguno de sus compañeros, hay que tener mucho cuidado, no solamente de prestar atención a la víctima, sino al victimario. Y en general hay que formar a nuestros hijos en que esto son cosas que está pasando, porque uno de los roles más importantes cuando estudiamos el acoso escolar es el rol del espectador, Claro. el que está viendo y no dice nada. Inclusive los docentes. Y ha habido todo un tema en el área penal de imputar o querer atribuir responsabilidad penal, y quiero subrayar esto, a los docentes, a los directivos de las escuelas, que efectivamente a veces se convierten en espectadores o minimizan el hecho o prefieren no meterse porque temen a la alumna como la ley reguladora de las conductas de niños, niñas y adolescentes, y no se dan cuenta que tienen una responsabilidad. Muchas veces ellos dicen, no estamos preparados para esto. ¿Cómo puede ayudarlos la parte clínica de la psicología? ¿Qué le damos a esos docentes y a esos directivos para que también tengan herramientas? Bueno, uno de los principales aspectos es tratar, si bien es cierto, como tú decías al principio, no tenemos un psicólogo, un psicopedagogo, bueno, vamos a promover formación en los colegios, vamos a tratar de buscar cómo atender estos casos cuando a lo mejor se acerca algún estudiante y en primera instancia nos puede sorprender o nos puede asustar. Yo creo que tendríamos que partir de allí. Nos preocupa, no sabemos cómo hacernos cargo. Bueno, pero vamos a escuchar, eso es lo primero. Y vamos a tratar de formar proyectos adentro de nuestros aulas de clase que nos permitan trabajar la empatía, trabajar el respeto, los valores, el trabajo en equipo. Eso parece como sencillo, pero a lo mejor desde estas cosas que son como muy chiquitas podemos ir aportando para que de forma progresiva disminuyan los índices de violencia dentro de las escuelas. Lamentablemente la psiquis, que ustedes la conocen mejor que nadie, es lo más traicionero que hay, ¿no? Es como una esponjita que se va llenando, que si no se drena, llegamos al resultado fatal, al que nadie quiere, pero que sucede. El suicidio. Gente que no soporta, que no tiene el soporte emocional, espiritual, familiar y llegan a esa conducta grave. Por supuesto, eso sucede también en Venezuela. A veces se tapa, otras veces sale alguna noticia. Claro. ¿Qué decirle a los padres o a los mismos jóvenes? Mira, no es necesario llegar hasta allí. Bueno, no es una salida. Eso es lo que hay que decir. Esta no es una salida y tenemos que ser muy enfáticos en que, si bien es cierto, a veces creemos que no tenemos otro camino, siempre hay otro camino. Hay que tener mucho cuidado con eso, y una de las cosas es entender que las conductas suicidas o la ideación suicida está promovida por distintas cosas, y efectivamente el acoso escolar aumenta y es un factor de riesgo importante para que los adolescentes o inclusive los niños tomen esta decisión. Y por eso tenemos que trabajar desde la escuela y desde la casa factores protectores
que le permitan al niño primero tener una persona en quien confiar. Me está pasando esto. Comunicación con su familia. Claro, claro, que no sientan que están solos, que se sientan que, bueno, me está pasando algo terrible, pero si tú tienes miedo y piensas que te van a regañar, que te van a juzgar, ¿cómo vas a ir a decir? Yo tengo una historia con eso. Uno de mis sobrinos, el morocho Leonardo, creo que fue uno de ellos que lo estaba medio chalequeando en la escuela y le dijo, te voy a llevar al programa de mi tía. Ay, qué gracioso. Pero está bien, pero fue una Claro. forma de él de decir, yo tengo quien me Yo cuide y me tengo proteja quien me- y poner un freno, ¿no? Si los niños también hay que darles esa herramienta, no que golpeen al otro, no no. que respondan con la misma actitud violenta. Sé que es difícil para los padres, pero que de alguna manera fortalezcan también su autoestima, ¿no? Sí, sí. Su ponerle un freno y que se vayan haciendo un poquito más maduros Sí. en la defensa de sus propios derechos. Sí, que ese amor propio tenemos que trabajarlo desde la casa. Y eso empieza allí, con la familia. Claro, los maestros también pueden ayudar. Si en algún momento identificamos un grupo familiar que a lo mejor esto no es lo que más fomenta, pues lo vamos a fomentar desde el salón de clase. Que no nos dé miedo ir al colegio, que podamos hablar con nuestra maestra, con nuestro profesor y obviamente con nuestros padres. Hay que trabajar en lo que tiene que ver con la confianza en sí mismo y con la confianza en el otro. Y un punto importante es trabajar la empatía. Sí. Es que tratemos de que nuestros niños se pongan en el lugar del otro y que sepan que cualquier maltrato que esa persona está recibiendo o que yo le estoy haciendo, lo hace sentir mal. No desde la criminalización, sino desde la supuesto. comprensión. Creo que a veces se nos va un poquito la mano, entendemos que hay una ley, entendemos que hay delitos, pero a veces solo nos vamos a la criminalización, que es lamentablemente cuando ya ocurrió el hecho. Exacto. Y cuando ya ocurre el hecho, es muy poco lo que se puede hacer. Hay Sí. que prevenir. Creo que el mensaje de esto es que nosotros tenemos que prevenir, ver los síntomas, ver cómo evitamos que se llegue a esto. El venezolano es muy, Secodap lo dice, y tienes libros escritos sobre eso. Saludos a Oscar Misley y a Fernando Pereira, que hacen un gran trabajo con el tema del acoso y el bullying, que lo tienen años, años hablando de Ha esto. sido de las ¿no? organizaciones que Y más pasa lo en el han ámbito laboral, pasa en todo. Creemos que somos perfectos, que yo te puedo decir lo que observo de ti, que no me duele tu dolor, esa es la empatía, que es tan importante. Y vamos a ese chalequeo tan nefasto. Yo voy a ser muy amargada, porque a mí no me gusta el chalequeo, porque es un irrespeto. Sí, y en ese sentido es interesante porque a lo mejor desde nuestra cultura el chalequeo es algo, y la gente te lo puede decir, ay, pero en mi época no existía eso, todo era un No, chalequeo. claro que existía. Y claro, es que hemos entrado a una etapa de mayor conciencia. Ahora no aceptamos cualquier conducta. Ahora nos damos cuenta de que eso que estuvo siempre nos hacía daño y que poco a poco hemos tenido que ir recogiendo, bueno, las consecuencias de no hacernos cargo antes. Claro. Entonces ahora ya decimos, no, mira, esto no es así, no aceptamos la violencia, eso no resuelve nada. Claro, la violencia va escalando y por eso hay que cuidarnos mucho y cuidar a nuestros chamos, cuidar a nuestros adolescentes, porque luego creen que el camino es o responder con mayor violencia o responder atacándose a sí mismo. Exactamente, lamentablemente. Tu correo, forma de contacto, ¿cómo puede ayudar además la federación, cómo puede ayudar la Universidad Central de Venezuela a cualquier persona que nos esté viendo en este momento que diga, auxilio, necesito alguien que me escuche? Sí, desde la federación tenemos distintos programas que atendemos a la comunidad. Además, me pueden contactar a mí directamente. Mis redes sociales son Psicointegral CCS y mi teléfono de contacto es 0424-229-8692 y allí los podemos estar apoyando e inclusive para las escuelas podemos generar talleres, podemos generar cursos. Entiendo que a veces es difícil a lo mejor hacernos cargo, pero tenemos que hacernos cargo. Absolutamente. Gracias por estar aquí, Esbel. Gracias a todo Gracias el por la colegio, que de la invitación. federación, a todos que siempre nos han ayudado. Este es un programa de alianza. Y si tú me estás escuchando, porque sé que lo haces, porque los primeros que me reconocen en la calle son los niños o los adolescentes. Para mí eso es esencial. Que ustedes en vez de ver cualquier otra cosa estén viendo este programa. Óyeme, todos en la vida hemos pasado por esto, en mayor o menor medida. Pero tú puedes tomar una decisión. Vete al espejo. Quiérete a ti mismo, óyete, ve qué te gusta, qué no te gusta, sepárate de todo aquel que te esté haciendo daño, no te sientas vulnerable, confía en papá, en mamá, en la tía, en tu amigo, en tu vecino, en alguien con quien tú puedas hablar. Sobre todas las cosas, no busques nunca una alternativa que no sea favorable para ti. Yo confío en ti, confío en tu fuerza interior, confío en tu espiritualidad y confío en que tú más bien vas a ser un protector de los derechos humanos de todos los niñitos que conviven contigo. Mensaje para las escuelas: toda mi vida
he buscado la forma de generar centros de conciliación y mediación hechos por los propios estudiantes en las escuelas, donde no se sientan juzgados por las autoridades, donde no se sientan juzgados por un consejo de protección o por la fiscalía, donde ustedes mismos resuelvan sus conflictos. Trabajemos en eso: mediación, conciliación, respeto, resiliencia y sobre todo empatía. Vamos a receso. Tú no tienes plata para comprársela. No, y él tampoco para Entonces, ¿cuál es la solución? vender. Bueno, Yo ya. le dije a él en ese caso vender. Esa para- es la única solución. Se ha dicho. Contentos con nuestra sección Resolución Especial, en una sección que teníamos tiempo queriendo hacerla. Lo hemos logrado y, como lo dije al inicio de la sesión y lo voy a repetir todo el tiempo, es una sección para que la gente hable, nos cuente, para que las instituciones vengan, nos digan cuáles son sus competencias, cómo hace el ciudadano para llegar para usted. Si usted es una institución que está haciendo algo positivo, como debe ser por este país, venga y nos lo cuenta acá para que más personas estén al tanto, y sobre todo esas personas que se dedican a la actividad de derechos humanos, ONG. Esta es una palestra para que todos estemos debidamente informados sobre derechos y deberes. Y para eso está acá María Belisario. María, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Vienes de Guatire Sí, y vienes por un caso de vivienda. sí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Tengo casi 20 años con mi pareja, en la cual nosotros compramos una vivienda. Él, después de pasar los años, él tuvo relaciones con otra pareja y tuvieron un hijo. Pero estaba contigo al mismo tiempo. Sí, sí, la casa la compramos estando los dos viviendo. ¿Cuándo empezaste a vivir con él? ¿En qué año? El 1 de mayo del 2002. O sea, que ese día del trabajador te Sí. decidiste. Ajá, el 2002. Esa fue la celebración del Día del Trabajador. En el 2002. ¿Y cuándo compraron la casa? La compramos para el 2005. 2005. Sí, ¿Y es la casa donde vives ahora? sí, ¿Y la pusieron a nombre de quién? a nombre de él. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estaba trabajando y yo di la inicial de la casa para que él hiciera todos los trámites para Él obtener no la estaba casa. casado, ¿no? No, ¿Y tú tampoco? Tampoco. O sea, eran solteritos, solteritos. yo sí tengo hijas, 2 hijas que no son de él. Él me ayudó, por lo menos la menor, a criarla. No puedo decir nada, que solamente es eso, que yo quisiera ¿Y ahora están peleando por la casa? No, no estamos peleando. ¿Él se murió? sí. No, él está vivo. Ah, ok. Vivimos los dos en la misma casa. ¿Todavía? Pero ya sí. Pues, lo que pasa es que a raíz de que él tuvo su relación con la otra persona, yo me retiré, yo me fui a Barranquilla. Eso fue en el 2017. Ok. ¿Y volviste? Entonces, ahora regreso a mi casa y me siento incómoda. Él está con el hijo allí. ¿Y la otra también? No, sería el colmo. No, la otra no está. La otra está con otra pareja y le tuvo otro hijo a aquella otra pareja. O sea, que a él Entonces, lo dejaron a él. Sí. Entonces, yo lo que vengo aquí, doctora, no quiero problemas, no, solamente quiero es llegar a un acuerdo con él para que él me dé la parte que a mí me corresponde. ¿Qué dice él, María? ¿Qué dice? Él dice, bueno, busca tú la solución. Hablé con un abogado, el abogado me aconsejó que lo único que podía hacer, porque como ahorita yo no tengo plata, entonces él me dijo que lo que podía hacer era un concubinato. Sí, pero a ver, ¿él está de acuerdo contigo o no? Porque Sí, cuando él además dice- no tengo dinero, tengo que ser muy pila para elegir la acción jurídica que sea la que más resultado me dé. Porque pregunto, ¿él está discutiendo el concubinato contigo? No, Si tú estás con él desde el año 2002, por cierto, sentencia reciente del TCJ publicada hace un par de semanas aproximadamente, el TCJ se pronuncia con relación al tiempo para considerar que un concubinato pudiese ser válido, 2 años. Eso era necesario, que en algún momento se colocara un tiempo. Lógico, si tú desde el 2002 estabas con el señor y estuviste con él hasta el 2017, no hay duda que la casa entró en el patrimonio de los dos como concubino. Si él reconoce que tú eras su concubina y él reconoce que la casa la compraron entre los dos, viene es cómo nos la dividimos. Tú no tienes plata para comprársela. no. Y él tampoco para
Entonces, ¿cuál es la solución? Vender. Bueno, Yo ya. le dije a él en ese caso vender. Esa es la única solución. Para no gastar dinero en otras cosas que nos van a llevar al mismo problema, pero sin dinero. Entonces, ¿está registrado o tiene título supletorio? Sí, aquí los tengo. Préstame para ver. Porque el problema es que el pleito no nos va a llevar a nada, porque se va a rematar la casa ante un tercero y eso no tiene chiste. Mira, esto tiene una hipoteca. ¿La liberaron ya? Sí. Y la consignaron la liberación de la hipoteca en el registro. Segurísimo. Sí. ¿Cuándo hicieron eso? Lo que pasa es que no solamente traje eso, pero no traje más papeles. Pero sí la liberaron. Sí. Esto está registrado, mire. Está registrado. Y al estar registrado, también hay que tener en cuenta que hay unos gastos de registro, etcétera. Y la única solución que hay con esto, sin lugar a dudas, es dividir la casa de mutuo acuerdo. ¿Esta acta de nacimiento de quién es? Del niño. ¿Tienes un hijo con él? No, él con la otra persona. ¿Y la otra está reclamando algo sobre la casa? Todavía no. Ajá, ¿y esta foto que me traes aquí qué? Esa es por, como que consta de que nosotros estuvimos juntos. Porque como no tengo nada ¿Quién es que él? diga, es él. Y esta es mi hija. Pues mozo, chica. ¿Por qué se le rompió el amor? ¿Qué pasó? ¿Por los cachos? Por los cachos. ¿Y él no se quiere reconciliar? Él quiere, pero ya yo no, yo lo que quiero es resolver ¿Para irte de nuevo? O sea, ¿te quieres ir de Sí, nuevo? porque mi hija está embarazada y está en Barranquilla. Entonces quisiera arreglar ese problema y regresar con ella. Ok, ¿te vamos al receso? ¿Sí? Vamos a irnos al receso. Ve a tu sitio, María. Qué Gracias. lástima que las familias se pierdan por cabeza loca de la gente que está en eso. O sea, si uno tiene una esposa y tiene una familia, uno tiene que cultivar su familia. Así se destruyen los matrimonios. Y ciertamente, si ya tú hiciste tu vida y quieres hacer tu vida, no te arrepientas. Porque mientras que estuvo con la otra, no se acordó de ti. Y ahora entonces sí se acuerda de ti. Pero estás convencida, ¿no? Sí, No va a ser que después del programa se reconcilien. no Ah, creo. bueno, mosca pues. Vamos un momento al receso, hablamos de la división de bienes, el camino corto, la conciliación, el camino largo, costoso, eterno y además no queda nada de esa división contenciosa. Hablamos al regreso. ¿Qué le vas a decir al partidor? Cuando el partidor te diga así como no, mis honorarios son $2.000 o son 500 o son 600, ¿qué le vas a decir? Yo tengo plata y él te va a decir, bueno, cuando tengas plata vuelve y se para el proceso judicial. Se ha dicho. Bien, María, me preocupa la solución final, no porque no la haya, sino cuál es el camino para llegar a la solución final, porque ciertamente yo no lo puedo obligar a que él venda la casa, porque además habitan los dos la casa, cosa que, como tú dices, no debería ser, porque ya ustedes se separaron. Pero para tú obligarlo a vender la casa, efectivamente te tenemos que hacer concubina por un tribunal, eso es plata. Y es tiempo. Y luego, porque eso no es tan fácil, o sea, se te hace concubina por un tribunal, pero luego hay que demandar una partición de bienes. Y te puedo asegurar que la partición de bienes, más hacerte concubina, más todo el largo proceso, es más caro que la casa. Entonces, ahí quedamos atrapados en qué hacemos y sería más decirle a él que hay que buscar una partición amistosa que es venderle a un tercero. Si yo no fuera puesto, si yo no fuera, le fuera dado a él la inicial de esa casa, yo hasta le juro que me fuera ido para mi paz, para mi tranquilidad, me fuera ido. No, porque es que tú no tienes por qué abandonar tus derechos. Aunque tú no le hayas dado la inicial para la casa, todo aquello que nosotros hagamos en el matrimonio desde aquí hasta aquí, o en el concubinato desde aquí hasta aquí, todo lo que se haga en el medio de este tiempo, entre que empezamos la relación y se termina la relación, por separación, por divorcio, porque hay otra, o por fallecimiento, todo este patrimonio es de los dos. Así tú lo único que hayas hecho es regalar matica, porque te corresponde un 50% por ley de eso. Lo que no quiero es, si además no tienes dinero y estamos hablando de un bien que si lo dividimos judicialmente no va a quedar nada, porque ¿cómo le damos los honorarios profesionales al partidor? Porque te hacemos concubina, bueno, listo, ponemos un abogado solidario, tú le pagas de a poquitico y metemos el concubinato, ajá, y metemos la partición también. Ok, todo eso lindo, solidarísimo,
de a poquito, de 20 en 20, de 10 en 10 hasta llegar el monto. Todos los abogados tienen derecho a cobrar honorario. ¿Pero qué le vas a decir al partidor? Cuando el partidor te diga, así como no, mis honorarios son $2.000, o son 500, o son 600, ¿qué le vas a decir? Yo tengo plata. Y él te va a decir, bueno, cuando tengas plata vuelve. Y separa el proceso judicial. No tiene chiste. No. Es mejor ver qué vale la casa de verdad, ponerse de acuerdo el precio de la casa según el mercado y en sana paz. Usted se va para su tierra con sus 4.000 o 5.000 y él se compra otra casita. No, para mi tierra no, yo soy de aquí, lo que pasa es que mi hija vive allá. Ah, bueno, si te vas a ir con tu hija o lo que tú quieras hacer. Ese es el único camino adecuado. Vamos a intentar llevarlo a él por este camino para que tengan una solución que no sea costosa, porque si no, esto no se va a resolver. Si uno de los dos no quiere colaborar con la venta, el otro tiene que asumir los costos del proceso. Y él también, porque el 50% de esos costos son de él. Pierdes tú, pierde él y ojo, lo más importante, pierden el inmueble. Porque cuando el señor Rodolfo lo compra en el remate judicial, se acabó la película, señores, chao. Se tienen que desalojar la vivienda. Entonces hay que evitar eso, ¿sí? Vamos a tratar de hacer la mediación con la doctora Eva, es una abogada nueva que tengo, muy inteligente, una persona muy pensante. Vamos a colocarle a ella la mediación, que le proponga el acuerdo al señor y pongamos en venta la casa en sana paz. ¿Está bien? Gracias, María. Quédate allí, ya te van a devolver tus papeles. Todo aquello que sea a través del conflicto, lamentablemente, nos va a generar pérdida de tiempo, pérdida de dinero, nos va a generar angustia, nos va a generar un montón de cosas que son siempre complicadas. Por eso, la invitación de este programa ha sido la conciliación y la mediación como la herramienta más importante. ¿Por qué más importante? Miren, eso genera madurez. Si usted es maduro, usted va a mediar y conciliar. Genera economía. ¿Por qué? Porque usted no va a gastar dinero pagando una notificación, pagando un cartel, pagando abogados. Yo siempre le digo a la gente que a mi despacho, aunque yo me arruine, porque cuando les digo mediar y conciliar, los abogados pierden plata en los pleitos. No importa. Lo importante sería que tuviésemos una resolución rápida de todos nuestros conflictos a través de la mediación. No cargamos a los tribunales, no perdemos dinero y sobre todas las cosas mostramos madurez ciudadana. Puede haber divorcios felices, puede haber separaciones felices, puede haber partición de sucesiones felices, puede haber disolución de empresas felices. ¿De qué depende? De su madurez emocional y de su madurez jurídica. Así que con eso me despido. Este programa es la cuna del intento de la mediación en Venezuela. Así que ojalá que ustedes me acompañen a transitar por ese maravilloso camino. Me despido. Será hasta un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.